último panel vamos a tener una sola presentación y unos comentarios muy breves. La presentación estará a cargo de Ilse Schilf-Herken. Ilse es socióloga y pedagoga alemana, vivió en Chile en los años 70 del siglo pasado, acompañando el proceso liderado por Salvador Allende y posteriormente en Cabo Verde. Se comprometió largamente con la problemática latinoamericana, así como con la africana, y su trabajo se relaciona a la memoria histórica de los pueblos y una nueva visión de la pedagogía democrática. Sus trabajos en este campo la han llevado a adentrarse en el conocimiento de las neurociencias. Su ponencia se titula Descubriéndonos en el otro, la memoria histórica en construcción. Espero que después de tantos insumos todavía ustedes pueden aterrizar un poco conmigo, porque de lo que yo les quiero compartir son como unos 20 años de trabajo en América Latina y África, especialmente con el enfoque de inclusión social. Y este tema, por su mismo proceso, trabajando con grupos de derechos humanos, nosotros hemos tenido el gran aprendizaje que sin memoria histórica no podemos lograr más relacionar nuestras vidas y el cambio social. Entonces, la pedagogía que desde Paulo Freire llegó de América Latina a Europa me inspiró de crear el Instituto Paulo Freire en la Universidad Libre de Berlín para tener ahí un lugar a donde podamos desde América Latina, desde Alemania y África, crear, digamos, este diálogo sobre lo que puede ser construcción de la memoria. Las dos contribuciones que hemos escuchado esta mañana eran dos contribuciones que dieron el fundamento, digamos, desde los derechos humanos, desde las emociones, como habló la profesora Filín. Después, digamos, mirarlo desde la enseñanza de la historia o desde también el arte visual. Son todos accesos, digamos, que contribuyen a que en la escuela vamos a poder tener otra visión de lo que es enseñanza. Y eso es lo que espero con mi contribución, hacerles llevar por un proceso que a través de la narración cada uno, cada una tiene la chance en hilvanar en este tejido social que fue roto por la violencia. Un punto central entonces de todo nuestro trabajo es buscar siempre sanar, buscar siempre donde las personas aisladas por la violencia, cómo podamos volver a incluirlos. Por eso quiero partir con una frase de la exposición Uyanapak: por más dolorosa que sea nuestra historia, es necesario conocerla. Ojalá sirva para que mucha gente deje de decir, a mí no me tocó. Es hora de sanar las heridas. Esta frase, a mí no me tocó, marcó en Alemania toda una generación posguerra y yo soy parte de esta generación. Por eso no es ninguna coincidencia que ese tema para nosotros ha sido desde el movimiento estudiantil un tema de gran prioridad. Porque nuestros padres, después de lo que ellos o victimarios directos o indirectos no asumieron, nuestra generación ya no quería aceptar.
Por eso un gran tema del movimiento estudiantil era justamente la subjetividad, las emociones, cómo conectarnos con lo que ha pasado. Y esto cuando tuve en 1996 la chance para los 20 años ser invitada a la Universidad de Buenos Aires, trabajar en la facultad o la Cátedra Libre de Derechos Humanos de Osvaldo Bayer. Allá tuve en mis seminarios varias madres de la Plaza de Mayo y ellas en el seminario me hicieron como dar otra gira en mi vida, porque cuando ellos y ellas, especialmente las madres mismas, contaron, al esperar en las policías, en las oficinas, ellas para tener noticias de sus hijos, empezaron a hablar de sus hijos. Y al escucharse, una hablaba de lo que era la visión política, la otra hablaba de lo que fueron actividades que ellos en el barrio tuvieron, otros hablaron de los sueños, y así las madres entre ellas crearon como para después decir, los hijos nos parieron, porque de amas de casa, a través de ahora salir de su casa para recuperar la memoria de sus hijos, las madres cambiaron para ser agentes sociales de cambio. Y todos los jueves ellos, cuando hacen sus marchas en la plaza, ellos entregan el micrófono a grupos sociales, movimientos sociales, para que ellos hoy tengan la palabra. Entonces, esta visión, digamos, podemos a través de contar las memorias, podemos transformar la historia. Eso para mí fue el punto clave para decir, ahora todavía tengo que enfocar mucho más. Por supuesto, con Paulo Freire siempre estamos tratando a recuperar y escuchar las potenciales de cada persona. Pero a través de esta experiencia en este seminario biográfico, me di cuenta que sí podemos transformar la historia al escuchar las otras historias. Entonces, por eso ustedes van ahora siempre ver algunas fotos de talleres que hemos realizado con el Instituto Paulo Freire cuando trabajamos con organizaciones de derechos humanos en Salvador, Nicaragua, Guatemala, Colombia y también con grupos en el Perú y en Chile. Entonces, con este trabajo ustedes siempre van a ver fotos de talleres. Nunca trabajamos como en este momento estoy hablando con ustedes, que para mí tampoco es muy usual. Pero antes de entrar ahora profundamente al tema, cómo podemos desde un trabajo de la memoria contribuir a una nueva pedagogía de la escuela, necesito decir algunas pocas palabras a cómo estoy viendo que el sistema educativo, a través de cada vez más competitividad, a través de las pruebas comparativas internacionales, se pierde
lo que es la esencia de la educación. Educación, como lo concebimos, todavía creo muchos de nosotros se recuerdan mucho, era realmente el diálogo entre el alumno, pensar junto y a través de esta reflexión, sí cambiar el conocimiento. Pero ahora, con lo que esta presión internacional, digamos, hace que uno pueda realmente decir hay un conflicto entre élites globales y poderes locales a través de PISA. Eso hace también, quienes son profesores de ustedes, el reduccionismo en el enfoque de las asignaturas, que cada vez más importante el lenguaje, cada vez más importante matemática y ciencias, y se pierde el telos de la educación. ¿Qué queremos lograr con lo que estamos haciendo? Se pierde la relación entre educador y educando, y con esto la confianza entre los dos. Y eso, por lo menos en Alemania, es trágico, porque uno ve ahora cada vez más profesores que se ven controlados por las pruebas y ya no ven al estudiante frente. Y eso también lleva a que los resultados prevalecen al sentido, que es más importante el puntaje de la escuela que lo que realmente se entendió. Entonces, por eso, si queremos realmente concebir una nueva visión de la escuela, donde también la memoria tiene su lugar, tenemos que pensarla como una escuela, como lugar de traspaso, transformarla en un lugar seguro, a donde el diálogo no tiene después repercusión negativa, crear pertenencia y concebir la memoria desde una perspectiva transversal. Y desde mi ética siempre tengo que también aclararme a mí, porque yo trabajo ya desde tantos años, 20 años, el Ministerio de Educación de Chile me pide hacer sus perfeccionamientos al exterior. Lo estoy haciendo con esta motivación que viene desde los años 70, que queríamos aportar a que las relaciones norte-sur sean más equitativas. Pero también, y sobre eso, los chilenos que han participado en estos cursos han hecho un libro, Descubriéndonos en el Otro. Pienso que hace falta distanciarse para ver, tanto de un lado como del otro. Por eso, digamos, cuando llegaron los primeros chilenos a Berlín, los dos bandos no se hablaron. El silencio entre ellos era total, pero no se dieron cuenta. Porque estando adentro, estás acostumbrado que tú tienes claro, digamos, estos límites. Y tercero, también pienso es muy importante visibilizar las repercusiones del modelo de desarrollo imperante en las sociedades del sur y viceversa. Y la mirada, de realmente actuar en nuestros seminarios, no solamente pasar informaciones, con eso puede, digamos, cada persona en el momento cuando quiere, en el momento cuando se siente capaz, conectarse y también contribuir. Por eso, nosotros como Instituto Paulo Freire hemos llegado a la conclusión: la memoria no se puede enseñar, porque no es el recuerdo de los hechos, sino el darles sentido. Entonces, la gran búsqueda con nuestro trabajo es no enseñar, sino
buscar desde las tantas memorias, darles sentido y así sacar a mucha gente desde sus silencios y hacerles como contribuir en lo que puede ser el nuevo tejido social o lo que ustedes aquí llaman inclusión social. Al contar historias se crean símbolos y imágenes que crean identidad. Como alemana, ustedes se imaginan esta política identitaria. Nosotros tenemos mucho problema con esto, porque ha sido tan abusada identidad alemana, que por eso cuando yo digo sí, hay que crear identidad, yo quiero decirlo en este sentido, identidad para otra vez construir lazos sociales, otra vez el tejido social que fue roto a través de esto. No es una forma, digamos, de identidad individualista, sino una identidad que se crea en lo social. Las historias relacionan el pasado con el presente y lo reconcilian de alguna manera. ¿Por qué es tan difícil? Ya varios, especialmente Elizabeth, habló en la discusión después sobre la reconciliación del pasado, no dejar, digamos, lo desconectado con lo que puede ser el presente. También pienso, por eso puede ser una estrategia muy importante que uno no siempre mira a la víctima en su situación actual, sino quién fue antes de ser víctima, que fue una mujer poetisa, que fue una mujer luchadora, profesional. Así hacer, digamos, de una víctima que solamente se define por lo que fue, lo que sufrió, hacer otra vez una persona parte de la sociedad. No se puede otorgar la reconciliación ni el perdón. Es un esfuerzo entre víctima y victimario y es la víctima quien orienta. ¿Por qué tengo este enfoque que es la víctima quien orienta? Creo que todos nosotros hemos esta mañana hablado o escuchado varias veces que es el poder que decide cuándo hay que volver la vuelta a la página. Y por eso para nosotros es como tan importante en la pedagogía crear otro espacio, nosotros lo llamamos en Alemania guiado, para que la persona pudiese entrar en un monólogo consigo mismo para decidir si puede ya hablar de lo que ha vivido o en qué momento puede tomar esa decisión o quedarse callada. Tuvimos una experiencia muy especial en el ex campo de concentración de Buchenwald, es hoy un memorial con un grupo de chilenos. Entonces, cuando hicimos la evaluación en la noche, un Claudio del sur de Chile, pescador, profesor en una isla, quebró en llantos, tiritando. Entonces, él dijo, mira, durante el día estuvimos visitando el campo y había en varios edificios manchas blancas donde habían sacado carteles con la interpretación de lo que ha sido la interpretación en el tiempo de la RDA de este campo. Y
estas manchas blancas en las paredes me hicieron recordar la noche cuando mi mamá sacó las fotos de Allende de la pared y estoy tiritando porque me doy cuenta que tengo miedo que alguien me preguntara qué fotos estuvieron en esta pared. Entonces, Claudio necesitaba caminar con este grupo ya 3 semanas en el curso, haciéndose amigo, creando confianza. Y allí, durante el día, él estuvo consigo mismo, pero sí sintió en ese momento la confianza para combatir lo que eran sus miedos. Y eso es porque esa pedagogía de la memoria que estamos desarrollando, siempre hay que crear diferentes escenarios para que en diferentes momentos para cada persona haya el momento para identificarse. Y cuando trabajamos, especialmente, si imaginan, con todo lo que ha sido en Guatemala, la experiencia del pueblo maya, en estos círculos, cuando realmente se toma el tiempo, cuando hay esta posibilidad de mirarse, allí se crean lo que antes se dijo, memorias subterráneas, así se crean los nexos que sí posibilitan en otro momento tomar posición y sí tratar a superar estos miedos. Al contar o escribir historias o hacer memoria, se reconstruye una realidad para legitimar, hacer, aparecer o desaparecer, o para archivar de esta manera, deshacerse de ella. Bueno, esto es lo que tradicionalmente, digamos, con la misma historia que hemos aprendido, es una elección mínima de lo que es la realidad. Y cuando en el movimiento estudiantil las mujeres nos organizamos en organizaciones, lo primero que nosotros empezamos a hacer es recuperar la memoria de las mujeres, porque eso nunca ha sido escrita y nosotras no teníamos, para mirar un futuro, no teníamos de dónde tener referentes para construir este futuro. Recordar tiene siempre un carácter político y es expresión de las relaciones de poder. Yo creo que con esto yo quiero cerrar esta parte con lo que Steve Biko dijo en África del Sur. Él dijo, el arma más potente en las manos del opresor es la mente del oprimido. Y por eso ese trabajo, saber, digamos, que si dejamos las aulas sin hablar, si dejamos las aulas sin que los estudiantes pudiesen moverse, estamos en el fondo en la tradición del opresor. Entonces tenemos que pensar la memoria desde otro concepto de pedagogía. Por eso tengo 3, digamos, propuestas que desarrollamos desde el instituto. Es primero el enfoque psicosocial, la escuela como espacio de diálogo, el enfoque biográfico de la historia a la memoria y el enfoque de la memoria entendida como acontecimiento ético. Este tercer enfoque tiene como una fuerte columna en Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas dice, no hay una verdad única, sino la construcción permanente
en la fenomenología de lo invisible. Entonces, si queremos hacer memoria, tenemos que hacer este trabajo, tratar a hacer visible lo que por el miedo o por la violencia sufrida ha sido invisibilizado. Y en eso hay como algo como muy esperanzador, que es el otro, es el maestro ético que reclama cuidar la vida. Es decir, si yo realmente trato a acercarme al otro, es entonces el otro que me guía, es el otro que sin él nunca hubiera entendido. Entonces es el otro que es realmente que me hace ser. Pero hay un gran peligro. El otro es vulnerable en su alteridad y está en peligro de ser acaparado. Que yo desde mi posición estoy acaparando o estoy lo que muchas veces estamos haciendo, alejando al otro, construyéndolo como diferente y no viendo en él la chance para una superación entre todos. Y desde allí, desde este peligro, se constituye implícitamente la responsabilidad para él y la toma de conciencia de la propia amenaza. Ahora voy a hablar más desde una perspectiva de la experiencia en Alemania. Ustedes ven aquí una foto de Elisabeth Flores, que está en la sala, estuvo también aquí alrededor de esta placa en el Memorial de Buchenwald, que es una placa que nombra todos los países de los integrantes que estuvieron allá y que tiene una temperatura de 37,5 grados. Para cuando tú tocas, tú gachas frente a lo que ha pasado aquí. Es una forma simbólica en esta pedagogía, digamos, tratar a través de la temperatura de la sangre, hacer sentir que todos que estuvieron allá eran seres humanos y no lo que los alemanes en aquel tiempo hicieron de ellos. Por eso, para nosotros, lo que ya pude mencionar un poco, que para recordar un futuro, uno necesita un pasado. Entonces, en esta dialéctica, recordar necesita futuro, el futuro necesita recordar, tratamos a plasmar nuestro trabajo. La justificamos esta pedagogía de la memoria a través de la violencia que corta los lazos sociales entre las personas, y Freire lo analiza como y lleva a una cultura de silencio. Es decir, cuando tú tuviste tantas veces la experiencia que la gente no te escucha, tú después ya no tienes nada que decir. Y por eso, ¿cómo superar esta cultura de silencio a través de la memoria? La humillación, al igual que la violencia física, dejan marcas en la persona y las llevan a internalizar el opresor y reproducir su imagen. Eso también creo desde el colonialismo que Paulo Freire ha estudiado también en África, es como en los mismos movimientos de liberación en Cabo Verde había muchos luchadores que ellos mismos eran autoritarios porque el único imaginario era copiar al opresor. Entonces, allí hay un gran trabajo también en nuestro trabajo pedagógico, ver cómo nosotros hemos internalizado las estructuras
de la competitividad, las estructuras de lo que es la jerarquía en una escuela, todo eso está en cuestión cuando realmente queremos incluir a través de la memoria a las personas. Entonces, ¿qué nos ayuda allí? Es por un lado, por supuesto, la historia oficial, las historias no escritas, la reconstrucción desde los movimientos sociales, los movimientos que luchan para la equidad y igualdad de oportunidades críticos a cualquier poder hegemonial. Y finalmente, nos ayuda siempre el trabajo desde el diálogo y la ética, tomando conciencia de las relaciones de poderes desiguales. Traté desde el principio de decir, ese trabajo no está separable de lo que es el contexto en el cual creamos esta pedagogía, en este caso mi país, Alemania. Entonces, uno como hija de esta generación de perpetradores estuvo con esta gran situación difícil de poder entender lo que no era entendible, pero sí queríamos por lo menos hacer algo para cuando estas estructuras, y por eso lo llamamos, delimita lo propio de lo ajeno, y lo ajeno se ve como amenaza. Cuando hoy en día, otra vez, en nuestra sociedad hay la polarización, o los neonazis, o frente a los migrantes, se construye como lo diferente. Allí estar como muy consciente que en esta construcción de la polaridad ya está el germen nuevamente de la exclusión y de la discriminación. En el tiempo nazi tuvieron otra estrategia que hasta hoy pienso que está recurrente en nuestra sociedad, que el imaginario de lo propio se apoya en el imaginario del otro. Es decir, no se define quiénes somos nosotros, pero todo lo que es lo no yo, todo lo que es el otro. El otro era el comunista, el otro es el extranjero, el otro es el. Y así se construye un nosotros, pero que no es un nosotros desde la ética, un nosotros que sí es activo, sino es el producto del no yo. Y con esta herencia vivimos 40 años en las dos Alemanias. Entonces, cuando criticábamos soy de Alemania Occidental, en nuestro sistema capitalista, entonces se dijo, bueno, vaya al otro lado. Es decir, no había como una ambivalencia, no había un diálogo para aceptar lo diferente. Era simplemente, o tú perteneces a este lado o al otro lado. Y creo que esta herencia es muy recurrente también desde la unificación, porque allí tampoco no se discutió lo que es lo positivo, lo importante de los aprendizajes de la RDA, sino se hizo como una colonización, una incorporación, y recién ahora, 20 años después de la unificación, estamos redescubriendo muchos aspectos de la educación, del sistema de la salud, de la RDA, y revalorando esto. Bueno, yo creo que vamos un poco más rápido, porque yo quiero en el fondo no llegar ya a lo que son los memoriales, estos lugares de pedagogía en Alemania, porque creo que eso ya para
otro momento es interesante discutir. Pero sí me gustaría dejar todavía los 5 acercamientos a la memoria, el enfoque que hemos desarrollado desde el Instituto Paulo Freire, cómo hacer memoria en la escuela. Entonces, el primer acercamiento es el acercamiento psicosocial, redescubrir y visibilizar el pasado, analizar las complicidades y continuidades, y prevenir la traumatización secuencial. Es un punto, el último, muy importante, porque cuando eres una persona traumatizada y vuelves a tener experiencias parecidas, esto cada vez se conecta con tu trauma. Y para los hijos de los traumatizados muchas veces es todavía peor, porque ellas no han sufrido la traumatización y por eso más confuso cuando ellos viven esta incertidumbre. Por eso, digamos, los trabajos para trabajar lo psicosocial son siempre en forma grupal y también en una forma como bien protegida quienes participan. Este segundo acercamiento ético, yo soy porque tú eres, es decir, el reconocimiento desde el otro. La relación entre tú y yo es asimétrica, dice Levinas, y por eso me concierne. Es decir, si yo defino al otro desvalorándolo, tengo que hacer todo un trabajo para darle el espacio para que él se exprese, para que él sea escuchado. El aspecto acercamiento desde los ausentes es algo que trabajamos mucho en las escuelas. Llamamos esto piedras de tropiezo, donde han vivido familias judías, donde hemos tenido vecinos judíos. Allá frente a la casa se hace como una pequeña placa en el suelo, en este material dorado, con el nombre: aquí ha vivido la familia o la persona que fue deportada y asesinada, por ejemplo, como esta persona, Paula y Max Rothschild, a Auschwitz. Entonces trabajamos con los estudiantes, digamos, las biografías de las familias, para que ellos así se acerquen no solamente a la muerte, sino se acerquen a la vecina, a la familia, a todo lo que puede ser para ellos un significado siendo ellos niños. El acercamiento multicultural, especialmente en las ciudades grandes donde convivimos con 30%, 20% de migrantes, allá la historia no se enseña solamente desde la historia alemana, sino ahí hacemos toda una recuperación con los estudiantes turcos de su historia turca, con los estudiantes de Palestina, de su historia y trayectoria de su familia. Entonces hay que ver la importancia que no tenemos en Alemania solamente una historia alemana, sino una historia de muchos otros países, y eso hay que visibilizar y trabajar. El punto de trabajar los prejuicios, estas metodologías adaptamos de África del Sur. Hace falta el reconocimiento y la valoración de la diversidad social y cultural en sociedades pluriculturales, que nunca en Alemania siempre pensábamos tenemos un idioma, somos monocultural, pero no es verdad. También tenemos muchas culturas diversas
y estas hay que valorarlas. Y el último punto mío, que siempre cuando hoy en día estamos hablando tanto de multiculturalidad, de diversidad cultural, a mí me falta mucho el aspecto que en la construcción de lo diferente muchas veces se invisibiliza solamente la pobreza. Y el último punto, acercamiento desde la transversalidad, es desarrollar una mirada oblicua, analizar el papel de las instituciones estatales, repensar una didáctica, investigación pedagógica y en todo nivel analizar el carácter selectivo, discriminatorio del sistema educativo. Muchas gracias por esta atención que pude sentir. Quizás empezar por resaltar algo que llama la atención de esta propuesta que nos trae de la pedagogía de la memoria, es que queda muy claro que el sujeto de la pedagogía no es un receptor pasivo, ¿verdad? Es un agente, un sujeto bastante activo, y quizás partir de ahí para pensar en un grupo en particular que pues a mí me llama la atención porque he estado trabajando con ellos en los últimos años, que son los niños y los jóvenes. Yo he tenido la suerte también de leer un texto un poco más amplio de Ilse, y entonces su reflexión también me hacía pensar, ¿no?, en este sujeto cuando hablamos de niños y jóvenes, y como yo vengo trabajando con ellos dentro y fuera de la escuela, me encuentro con varias cosas en las que tenemos que pensar, ¿no? Por un lado, me encuentro con el tema de los niños de entonces, ¿no? Los niños que fueron niños, digamos, en la época de la guerra, ¿no? Se investigó, no demasiado, poco, digamos, pero sí se investigó qué les pasó, cómo les pasó, algunos fueron víctimas directas, indirectas, ¿no? Pero creo que ahora cuando investigamos a los niños de hoy, también tenemos que recordar que muchos de esos niños de hoy son hijos de los niños de entonces, ¿no? Y toda la investigación que se hace en torno a la violencia y su impacto en la infancia, en los primeros años de vida, pues nos muestra que esas secuelas no se trabajan y se cancelan rápidamente, ¿no?, sino que impactan a lo largo de la vida, ¿no? Entonces muchos de esos alumnos que hoy asisten a la primaria, a la secundaria, son los hijos de esos niños, de esos jóvenes que padecieron la violencia como niños y como jóvenes, y que muchas veces decimos, bueno, eran niños, no se dan cuenta, ¿no? Y justamente mi tesis de licencia es una frase de un niño de 12 años que decía, los niños también se dan cuenta, sobre la violencia política en los 80, ¿no? Y ahí aprendí que los niños efectivamente se dan cuenta de todo lo que está pasando, de todo lo que les rodea. Y entonces es muy importante tener en cuenta esos dos tiempos, ¿no?, de las generaciones y cómo afecta a los niños de hoy haber crecido en una sociedad que trató de determinada forma a sus padres, ¿no?, y cómo esas vivencias de los padres también afectan en las decisiones de crianza, de socialización, educativas, políticas que toman en relación a la crianza de sus hijos, ¿no? Un segundo tema que creo que tenemos que considerar es algo que ya lo decía de manera muy clara Elizabeth Yelin más temprano, ¿no? En relación al tiempo de la memoria y a las generaciones, ¿no? Muchas veces decimos que, bueno, que pase el tiempo y ya todo acabará, ¿no? Y no es así, ¿no? O sea, las cosas regresan, hay historias que pueden tener 500 años o que pueden tener 60, 80 años y vuelven, ¿no? En Alemania es un ejemplo, en España actualmente también hay todo un debate sobre la guerra civil, ¿no?, que son ya 80 años prácticamente, y vuelven a aparecer memorias y cuestiones que resolver, ¿no? Y esto tiene que ver también con las generaciones y las nuevas preguntas que surgen, ¿no? Muchas veces los hijos impugnan a los padres y preguntan, ¿no? Muchas veces los hijos, como pasó en España, prefieren callarse porque no quieren saber dónde estaban y si fueron, o sabían perfectamente quiénes eran los vencidos y los vencedores y mejor se callaban. Pero los nietos, y entonces viene otra generación, los nietos sí quieren saber o tienen otro tipo de relación con los abuelos de la que tienen los padres con los hijos, que permite construir historias, narraciones, memorias, también en otros contextos, ¿no?, en nuevos contextos que hay que analizar, ¿no? Y los contextos son también cambiantes, ya lo decía Elizabeth,
Me hace pensar también en cómo estos contextos cambiantes los hemos vivido en la época previa a la Comisión de la Verdad, durante la Comisión de la Verdad, después de la Comisión de la Verdad, cómo han habido contextos cambiantes, por ejemplo, en los que de pronto todos sabían dónde estaban enterrados los muertos clandestinos, por ejemplo, ¿no? Una cosa que no se sabía antes, pero en realidad sí se sabía, el contexto no era propicio para decirlo, para comunicarlo, ¿no? Entonces esos contextos van permitiendo que cierta información circule o no circule, ¿no? Otro tema creo que bien importante para el tema de la enseñanza y pensar en cómo enseñar es que, creo que ya Elizabeth lo decía, ya hemos superado ese momento en que todo era muy claro, las víctimas o los victimarios, no es tan claro, ¿no? Sobre todo, creo que en todos los países, pero en nuestro país ya quedó muy claro también que las víctimas viven al lado de los victimarios y que tenemos muchas relaciones sociales alteradas que tenemos que reconstruir y manejar. Y no son dos orillas, las de unos y las de otros, sino que están entrecruzadas nuestras vidas en las comunidades, en las escuelas, ¿no es cierto?, entre los maestros, entre los alumnos, entre los funcionarios públicos. Entonces eso también le da una complejidad adicional al tema de la memoria, ¿no? Y quizás es lo que yo más quería resaltar, un poco escuchando a Ilse, pero también ha salido durante la mañana, es cómo debemos preocuparnos, sí, por la enseñanza, pero yo también creo que mucho por el aprendizaje, ¿no? A veces le damos muchos énfasis en transmitir y enseñar, y qué vamos a transmitir y qué vamos a enseñar, como si ahí se jugara todo, ¿no? Y Elizabeth ya lo decía, ahí se juega una parte, ¿no? Cómo se elaboran, cómo se aprenden estos mensajes que transmitimos, pueden ser en la dirección que queremos y pueden ser en una dirección bastante diferente, porque además esos aprendizajes, esos mensajes no se transmiten en el vacío, ¿no? Y una de las cosas que tiene que romper la escuela peruana es pensar que los niños y los jóvenes que se sientan todos los días en el salón son una tabula rasa, no tienen memoria, no tienen historia, no tienen conocimientos más allá de lo que la escuela les ofrece, ¿no? Son niños y jóvenes con muchos conocimientos, muchas historias y muchas vivencias al margen de la escuela, que la escuela por lo general no quiere mirar, ¿no? Y entre esos conocimientos está también ese saber generacional, esos silencios o esas historias también que circulan dentro de la familia, con sus abuelos, con sus tíos, con sus hermanos, con sus padres, que también tienen que tener un espacio de cabida, de discusión en la escuela, ¿no? Y creo que esta propuesta de Ilse es bien importante, cómo elaborar la narración, cómo darle voz a todos los participantes y no solamente preocuparnos en qué les vamos a decir, sino cómo vamos a dialogar. Creo que eso es lo más importante que tenemos que plantearnos, sobre todo en una escuela que, como hemos visto también durante la mañana, tiene todavía la idea de que debe ser la única voz, ¿no? Debe transmitir la verdad oficial y no encuentra todavía una pedagogía más dialógica, ¿no? Donde recoger también ese conocimiento que traen los estudiantes y que puede ser diverso, conflictivo, confrontacional, y ahí lo más importante es cómo manejamos y debatimos ese conocimiento que se pone en circulación, sobre todo porque una de nuestras grandes tragedias, ¿no? Es esta cuestión pendiente que tenemos, que también trae toda esta, digamos, el bagaje filosófico que sustenta la propuesta de Ilse, que es el reconocer al otro como uno, ¿no? Y digo que es una de nuestras grandes tragedias porque sobre eso creo que se ha montado gran parte de nuestra violencia, ¿no? Que es esa incapacidad para reconocer al otro como uno, ¿no? Ese otro que es tan ajeno, tan distinto, que no me reconozco en su dolor, no me reconozco en sus historias, que tienen que pasar muchos años hasta que la violencia llega a la capital para que nos demos cuenta de que la gente está muriendo, ¿no es cierto? Ese tipo de situaciones son justamente en las que tenemos que trabajar y reconocer, ¿no? Y finalmente quería señalar que al oír a Ilse toda la propuesta de la memoria y el trabajo de memoria, de narración, el enfoque biográfico, creo que también tenemos que preocuparnos por los docentes, ¿no? Y por cómo ellos están recibiendo apoyo para trabajar sus propias memorias, sus propias experiencias, su propia... Estoy súper resfriada. Los docentes me preocupan porque nadie da lo que no tiene, y si ellos no han podido elaborar, darle sentido a todas las vivencias que han pasado como jóvenes, como estudiantes, o como docentes también sospechosos de actos de apología, por ejemplo,
pueden no saber justamente cómo manejar el tema con los más jóvenes, ¿no? Entonces hay que pensar en una pedagogía para la escuela, pero también en una pedagogía para los educadores, ¿no? Y cómo van a educar si ellos no han dado sentido también a sus propias vivencias y a sus propios temores, ¿no?, actuales. Lo que contaba Elizabeth de Uruguay, en parte se aplica en el Perú, ¿no?, con esta ley contra la apología al terrorismo que en determinados años pues prohibió en la práctica a los docentes de hablar siquiera del conflicto armado, ¿no? Ahora que eso se promueve, muchos docentes de todas maneras tienen temor, ¿no? Y van a preguntar, ¿y no me va a pasar nada si yo hablo de esto? ¿No? O sea, ¿y qué tengo que decir para que no me pase nada, ¿no? Entonces, esos temores también hay que trabajarlos y hay que ponerlos en diálogo con las propuestas que se les quieren ofrecer. El otro no es como uno. Yo creo que eso es lo esencial de este concepto. El otro es mi maestro ético. Es el otro cuando yo en mí, digamos, toda la sensibilidad que puedo desarrollar para entender, acercarme al otro. Allí voy a yo también cambiar. Si no, sería acaparar al otro. Entonces, eso es lo importante, creo, en esta pedagogía de diálogo. De realmente no hacer, digamos, que mi imagen sea la imagen del otro, sino al contrario, que vamos a hacer todo un trabajo para poder encontrarnos. Y con Paulo Freire, si ahora también el tema para mí RDA, RFA. Yo era catedrática en este momento y las estudiantes de la RDA que vinieron a mis seminarios porque tenían esperanza conmigo que él se va a tener más comprensión. Yo con mi discurso igual me costó muchísimo crear estos espacios para que ellos se sintieron acogidos. Es como algo que pienso como profesores tenemos que pensar mucho, cómo hacernos no quienes saben, sino quienes realmente acogen para facilitar después un encuentro. Hablar de memoria es hablar de autoconocimiento. Partiendo de ahí, cuando se habla de educación, cuando se habla de formación de jóvenes, de escolares, de niños, se parte de la necesidad de que tiene que haber un Estado-Nación. Un Estado-Nación con instituciones fuertes, con Poder Judicial, Poder Legislativo, Fuerza Armada, Policía, en fin, entes de represión, entes de sojuzgamiento. Desde el punto de vista anarquista, Ágrata, Bakunin, Kropotkin, Chomsky, podemos decir por qué la necesidad de un Estado-Nación, es decir, por qué no a partir de la memoria, de la educación, de la formación de niños, pero formándolos en la solidaridad, en la mentalidad pacifista, como Tolstoy, por ejemplo, en la mentalidad contra la guerra, contra la violencia, contra el autoritarismo. ¿Por qué tenemos que partir de que tiene que haber necesariamente un ente corporativo, fascista, represivo? ¿Y por qué no más bien darle paso a instituciones o como sindicatos, como federaciones, como cooperativas, como confederaciones de campesinos, de trabajadores, de técnicos, de maestros, de estudiantes? Ahora, y eso como primer punto, y como segundo punto, pero también relacionado, ¿no sería más útil para los niños y para los colegiales que, por ejemplo, en el colegio lean a Freud, ¿no?, lean a Martin Buber, lean a Emmanuel Levinas, en vez de pasarse las horas memorizando guerras, batallas o aprendiendo a marchar? Gracias. En los años 70 discutimos muchísimo acabar con la escuela. Conocí a Paulo Freire justamente en el encuentro con Ivan Illich en México. Y ahí discutíamos justamente para toda América Latina. Leopoldo Quiapo del Perú era el representante del Perú. Había gente de toda América Latina que teníamos esta idea. Pero Paulo, él dijo, sí, para
una gran mayoría de la gente en América Latina, la aspiración, y eso es un imaginario como tan interiorizado, es la escuela como el primer paso hacia la liberación. Tenemos que hacer todo para crear una escuela liberadora. Entonces, yo compartí esta posición con Paulo Freire, tratando desde entonces ver cómo, digamos, desde el aula, abrir el aula, por eso abrir el cuerpo. Hay que realmente terminar con esta escuela donde los niños están sentados y no hagan investigación en su alrededor. Digamos, todas estas cosas de la neurociencia sabemos, pero igual, desafortunadamente, muchos de nosotros estamos enseñando y los niños están sentados, pasivos, en vez de ser autodeterminados. Entonces, eso creo en perfeccionamientos es la única forma como cambiarlo, porque no es una cosa de decisión, es una cosa que tú tienes que también con tus propios miedos exponerte. Cuando estuve hace 2 días en un taller de memoria histórica aquí en Lima, las profesoras dijeron, pero nosotros somos víctimas del conflicto, ¿cómo puedo yo ser neutro frente a mis estudiantes? Entonces, no es el punto de la neutralidad, es el punto de aprender cómo realmente hacer de estos miedos una transformación para que realmente se busque lo que con las madres de la Plaza de Mayo sentí. Podemos transformar una historia de mucho dolor en una oportunidad para realmente construir nuevos lazos democráticos, una escuela abierta donde hay esta comunicación crítica y reflexiva, como en este momento el Ministerio del Perú piden hacer perfeccionamientos de profesores con esta orientación. Tenemos una chance en este momento y por eso estoy aquí y espero poder contribuir en este cambio. Quería darles una breve nota, primero invitarlos a la continuación a las 3 de la tarde y recordar nuevamente a nuestro amigo Carlos Iván, porque el día de ayer hubiera sido su cumpleaños y seguro él, que era un maestro y un educador dentro y fuera de las aulas, hubiera estado muy contento de recibir un regalo como este. Gracias a todos por su presencia.